Bueno, buenas noches, hijos del sol. ¿Cómo estamos hoy? Antes de hacer la presentación de esta hermosa persona que nos va a apoyar hoy dando su información, quiero darles las gracias por participar, por estar aquí. Mi prima Dinori les manda muchas saludos y está muy agradecidas con todos los que la han apoyado y los que nos están apoyando para que cada lunes no se pierda la información, sino que sigamos en contacto. Hoy tenemos de invitado a uno de nuestros hermosos hermanos, hijos del sol, Gabriel Cabrera, más conocido como el Conde Gabo, un hombre muy joven de 36 años y ya arquitecto, maestro de Reiki, hipnoterapeuta, coach en programación, neurolingüística, lectura de tarot, lectura de ronas vikingas, lectura de café, trabajos con velas, no, este hombre, mejor dicho, hace de todo, limpiezas energéticas, amuletos, armonizaciones, magia elemental de los cuatro elementos, magia celta, rituales, cat lover, y ahí me dice si no pronuncio bien, Gabo, porque yo mala para el inglés, dice slittering, ¿sí está Es bien? líder, sí, Ah, como ese bueno. es de Harry Potter. Ah, Entonces, soy fan de Harry Potter también. ok, perfecto. Bueno, yo creo que tiene mucho por hablarnos este hombre hermoso que tenemos con nosotros hoy. Entonces ya los dejo con nuestro conde Gabo. Gracias, Gabo, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias, Rick, por invitarme. Pues es un placer para mí. Y bueno, hablarles un poquito del camino del guerrero. Eh, de entrada, siento que guerrero podría tener una connotación negativa, pero en este camino de espiritualidad, la guerra y el punto del camino del guerrero, para mí, puede haber muchos caminos, eh, pero es la conquista de uno mismo, la conquista de mi libertad, la conquista de mis miedos, la conquista de mi sombra. Entonces, eh, todo esto ha tenido que ver con, con mi despertar a la conciencia, a pesar de que yo inicié en todo esto a los 6 años. Cuando yo tenía 6 años, mi mamá nos llevó a clases de metafísica a toda mi familia y siempre estuve inmerso en trabajos con velas, en regresiones, pues en todo esto, de verdad, en muchas cosas he hecho en mi vida. Eh, Sin embargo, pues la vida, el sistema, la Matrix, la ilusión, me llevó y me atrapó. Entonces, yo, a pesar de que desde niño conocía mi camino, conocía mi misión en la vida, eh, pues en este camino, lo voy a llamar, me perdí un poco. Tomé veredas, digamos, muy violentas, en las que mis decisiones, porque esa es eh, voy a ir mencionando como puntos, ¿no? O características de un guerrero espiritual. Eh, y una de ellas sería ser responsable y salir de la víctima. Por eso yo digo que todas mis decisiones fueron las que me llevaron a vivir esas, esos eventos que me llevaron a una de las noches oscuras del alma. No sé si han escuchado este concepto, pero es un proceso, es una etapa en la vida de cada persona en la que de menos a mí me exigió
todo, absolutamente todo de mí. Y mi noche fue tan oscura que yo no quería la vida. O sea, yo llegué a ese extremo de despreciar mi vida. Eh, Fueron procesos en los que requerí quitarme la coraza eh, porque no sabía pedir ayuda. Entonces, otra característica del guerrero espiritual es la humildad. Entonces, en esa humildad de, de sentirme vulnerable, de saberme frágil, de saber en qué momento requería pedir ayuda y además de eso, aceptarla, porque yo ni siquiera sabía que requería esa ayuda. Entonces, en, ah, veo tu manita, Brit. Sí, Sí, dime, dime. perdón, es para que, perdón, te interrumpo, pero es para antes de que sigas avanzando. Tú nos hablas de la noche oscura del alma. Sí he escuchado mucho ese tema y dice que normalmente cuando las personas llegamos a la noche oscura del alma es porque nos ha pasado algo muy fuerte, que ya nos hace llegar a ese espacio donde queremos tocar fondo, nos hace tocar fondo. Sí, Ese motivo por el cual siempre lo hemos relacionado o lo que yo he escuchado se relaciona con el fallecimiento de alguien o con un dolor muy fuerte. ¿Tú perdiste a alguien en ese momento para que llegaras a no, tocar esa parte o no. Fueron situaciones personales eh, muy fuertes. Es algo muy personal que no me gustaría, la verdad, tocar aquí. no? Y Sin está bien. embargo, eso me llevó a, a alejar a la gente que estaba conmigo por lo oscuro que yo estaba. Entonces, fue una, fue un evento personal en el que dudé de mí, dudé de mis amigos, dudé, como les mencionaba, de la vida. Eh, en este caso, por ejemplo, mencionas el fallecimiento de una persona o la muerte, ¿no? Y otra de las características de un guerrero espiritual es el, el meditar justamente en la muerte, pero no como algo malo, como algo fatídico, sino como un impulsor de conciencia de que no hay tiempo que perder, de que la muerte la traigo aquí atrás. Yo no sé si vaya a amanecer. Entonces, eh, más bien era en ese periodo, yo estuve sobreviviendo. Yo me sentía un zombie porque yo estaba muerto en vida, así lo puedo decir. Porque a mí me dijeron, bueno, lo voy a platicar, ¿no? A mí me dijeron, te quedan 5 años de vida, hace ya muchos años. Entonces, para mí fue ok, pues ya, si me quedan 5 años, ¿ya qué? ¿En qué me esfuerzo? Si lo que yo haga va a terminar. Entonces, a pesar de que yo sabía que no era cierto, yo lo acepté como una realidad y yo estuve muerto en vida. Y yo seguía mi vida como zombie, de verdad. Era algo que hasta mucho tiempo después, cuando pude verlo, yo me sorprendí de, de las oportunidades,
para apreciar la vida que la vida misma me estaba poniendo. Entonces, inclusive hubo momentos en los que les menciono, yo no quería vivir, pero llegó la ayuda que yo pedía. Y esto, además de otra característica, es aprender a reconocer las oportunidades, aprender a no esperar algo, sino a ir trabajando conforme se presentan las situaciones en la vida, porque no hay nada definido. Entonces, más que hacedores, somos decididores. Y cada elección que yo tomo o que dejo de tomar, me va a llevar por un camino. Entonces es justo este camino el que vamos forjando con cada elección. Y, y cada obstáculo, cada prueba que se presenta, el guerrero espiritual aprende a tomarla como una lección, como algo, como una oportunidad de oro para el crecimiento personal, eh, como una oportunidad para meditar, para integrar el aprendizaje. Entonces, eh, yo aprendí a identificar esa oportunidad con un amigo mío. Después yo estaba en una situación medio obscura ya de por sí, y después tenía un muy, muy buen trabajo y me corrieron. Me corrieron después de 4 años de estar ahí, de horas extras, de mucho esfuerzo, por malos entendidos, por egos, eh, y entré yo así en una crisis de sin trabajo, sin esto, sin aquello, y llegó un amigo, me ofreció ir a un curso. En ese curso recordé todo lo que yo había aprendido, o no, no todo, sino recordé mi misión. Eh, Recordé la vida, recordé, recordé quién soy, porque como les decía, estuve perdido en esa oscuridad. Y, y al ir luchando, porque este camino es una lucha interna. Para mí fue una lucha, con mis miedos, eh, con mis prejuicios, con las ideas limitantes que tenía. Eh, Inclusive después de esa noche oscura del alma, podría decir que renací. Y entonces, eh, cuando estamos, no sé si, bueno, sí, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Esta liga. Entonces, cuando estamos nosotros, cuando bajamos, si nosotros bajamos esto, que es a la oscuridad, digamos, la misma cantidad que bajamos, vamos a subir. Entonces, cuando yo comencé a ver el para qué había elegido vivir todo lo que viví, cuando comencé a ver las bendiciones en todo aquello que consideré como lo más trágico de mi vida, cuando comencé a identificar la presencia de Dios en el otro,
cuando vi la presencia de Dios en lo más oscuro de mi vida, yo siento que ahí ha sido de los aprendizajes más trascendentales y más dolorosos al mismo tiempo que he tenido, porque me di cuenta también con eso de que no es necesario aprender desde el dolor, porque justamente eh, pues nos dicen, ¿no? Que la vida no es fácil, que hay que luchar, que hay... Y por todas estas creencias, yo estoy de acuerdo en que hay que luchar por nuestros sueños, en que hay que luchar por nuestras metas, en todo esto estoy de acuerdo. Sin embargo, luchamos, siento yo a veces, desde el miedo, no desde el coraje. Y no me refiero a coraje de enojo, sino coraje de valentía, de, de, de ese echarse para adelante y hacer desde esa lucha de corazón. Entonces, un ejemplo muy claro fue en la pandemia, la gente que murió de miedo, porque la gente se protegía por miedo, no por amor. Yo sé que este tema a muchos nos pegó muy fuerte. Yo no perdí a alguien, a algún familiar, pero sí perdí a varios amigos. Y, y en esta senda, pues del guerrero, eh, otra de las características es tener la sensibilidad para vivir todas las situaciones y aprender de ellas, y tener el coraje para superar las circunstancias adversas. Eh, el guerrero siempre conocemos nuestra meta y las herramientas para llegar a ella. Y si no las tenemos, las desarrollamos. Yo considero que este camino es individual, pero hay gente que está dispuesta a caminarla con nosotros. Y, y es importante saber también, sabernos parte de algún clan, de algún grupo como los Hijos del Sol, porque vamos a llamarle, si estamos hablando como de guerreros, va a haber un comandante, va a haber un capitán, y cada quien tiene diferentes habilidades, cada quien tiene diferentes herramientas, que en una lucha contra, vamos a llamarle la oscuridad, que es oscuridad entre nosotros, en muchas situaciones, ¿no? Pero en un sentido figurado, todo esto que me refiero, eh, hacernos de un equipo está bien. Las batallas no se ganan solas. Y si solos podemos llegar rápido a algún lado, más bien si solos podemos llegar lejos, acompañados podemos llegar más rápido y más lejos. Eso es algo que a mí me costó muchísimo trabajo aprender por mi orgullo malentendido, porque, porque siempre, bueno, porque yo aprendí a hacer las cosas solo. Y, y me costaba mucho trabajo pedir y aceptar ayuda. Es algo que
que estoy aprendiendo que las pruebas que he elegido ya no son desde el dolor, eso sí. Han sido desde unas heridas, que eso también ha sido algo ha sido clave en mi crecimiento, identificar mis heridas. Porque al identificar esas heridas, puedo identificar qué es lo que me hace reaccionar y qué es lo que requiero trabajar, porque como les comentaba al inicio, el, el camino del guerrero es el autoconocimiento, la lucha conmigo mismo y dominarme, dominar mis demonios, dominar mis miedos, dominar mi sombra. Integrarla más bien, no dominarla, integrarla, porque, pues porque soy parte de una dualidad también. Y hay que aceptarnos tal cual. Lo que yo les decía, tanto bajo como subo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, lo sabemos, ¿no? Entonces, parte de esta lucha es también ver hacia dónde me inclino. Y, y sería inclinarnos hacia la luz, obviamente, hacia no autocompadecerme, hacia no juzgar, eh, no, no poner expectativas en el futuro, no reaccionar por heridas del pasado. Eh, Toda esta energía que solemos tener dispersa pues en distractores, obviamente, el guerrero aprendemos a enfocarla. Y si va a haber tal vez una evaluación de alguien, una crítica, lo voy a poner entre comillas, porque pues no hay que criticarnos tampoco, no hay que ser amables. Uno de los superpoderes que nos compartió Araceli, ser amables. Esa es una de las herramientas del guerrero espiritual, ser amables. Eh, y tener respeto a sí mismo, hacia los demás, eh, porque no hay, sin respeto, no hay un amor verdadero. Entonces, respetar desde no dañar, no exigir, no obligar, no agredir, eh, ni siquiera en la forma más sutil. El respeto implica amar todas las formas de vida, amar y aceptar todas las opiniones, aceptar el camino personal de cada quien, eh, el libre albedrío, respetar desde una piedra hasta el volcán, desde una hormiga hasta un anciano al respeto. Eh, hay creo que con este respeto y el ir al mismo tiempo, bueno, parte del respeto es también al linaje. Cuando el guerrero espiritual se siente o se ve sin energías o perdido, acude al linaje de los guerreros espirituales. Todos tenemos linaje guerrero. Entonces, al acceder a nuestro linaje, accedemos a memorias del pasado eh, que ya tienen respuesta a las situaciones que estamos enfrentando, porque accedemos
a la conciencia colectiva y nos conectamos con la fuente. Entonces, al hacer esto y honrar a nuestro linaje, podemos acceder a esta información. Siempre desde el amor. La lucha, y lo pongo entre comillas, es desde el amor. Siempre hay que tomar en cuenta que la palabra crea. Entonces, hay veces que es preferible, bueno, dicen que cuando no tengamos nada bueno que decir, que es mejor no romper el silencio con palabras vacías o con palabras que puedan hacer daño. Y esto va primeramente hacia mí. Y es el primer acuerdo de los 4 acuerdos, es el primero, ser impecable con mi discurso. Hacia mí primero. No es egoísmo ver por mí, es amor propio. Siempre y cuando no anteponga todo para lograr mis metas y que me lleve al otro entre las patas, es amor propio. Ya cuando me llevo al otro entre las patas, ya es egoísmo y ya es otra cosa, ¿no? Pero, no, pero, además, empezar a crear esa realidad que quiero y ese camino que quiero caminar desde la palabra. Porque con la palabra y el pensamiento es con lo que vamos creando la realidad. Entonces, otra de las características del guerrero espiritual es él controla su pensamiento. El guerrero espiritual sabe que el sufrimiento comienza con el pensamiento. Entonces, no sufre por su sufrimiento. Él trabaja desde ese pensamiento y comienza el discernimiento. ¿Qué es real? ¿Qué son los patrones que estoy repitiendo? ¿Cuáles son mis patrones? ¿Son patrones aprendidos? ¿Cuáles son las ideas limitantes? ¿En qué momento está hablando mi mamá? ¿En qué momento está hablando mi papá por mí? ¿Cómo es que está actuando mi abuelo o mi abuela? Sus ideas, su sufrimiento inclusive. Entonces, bueno, siento que ya me fui como hilo de media. No sé si alguien quiera comentar algo, si tenga alguna pregunta o me sigo. Gabo, maravilloso. Síguete porque está divino lo que estás diciendo. Me siento muy emocionada y feliz por escucharte. Y me encanta. Síguete. Dale, dale. Sí, está Muy bien. interesante. Síguele que estamos aquí, es como escuchando con cuidado. Bueno, me sigo. Aunado a todo esto que les he comentado, en mi camino, yo les decía que después de estas situaciones muy oscuras, un amigo me invitó a un curso, comencé yo a recordar muchas cosas, ¿no? Sobre mí, sobre lo que sí soy, y empecé a soltar todo lo que no soy. Al principio, Brit, les comentaba, yo estudié arquitectura, y cuando me corrieron de ese muy buen trabajo que tenía, la vida me fue presentando situaciones en las que yo requería moverme de donde estaba, salir de mi zona de confort y escuchar de nuevo el llamado.
que yo había tenido desde que tenía 6 años. Todo me decía, deja de hacerte el loco, sabes lo que tienes que hacer. Entonces, justamente mis decisiones, mis elecciones, la vida, me fueron llevando me presentó gente que me fue ayudando, eh, gente que me ayudó a ver cosas que yo no veía en mí. Hubo maestros muy difíciles, maestros, llámese situaciones o inclusive familiares, que han sido, pues sí, maestros muy difíciles, porque me han orillado a actuar desde lo que yo considero justo y correcto, desde lo que para mí ya significó poner límites, porque ese es otro tema también, aprender a poner límites. Luego es muy difícil porque cuando lo hacemos, a la única persona a la que le molesta es al otro, porque entonces ya no puede hacer otras cosas. Y, y pues si le molesta al otro, pues ni modo, ¿no? Es tema de él o de ella. Entonces, cuando yo empecé a poner límites y, y en mi familia comencé a ser la oveja negra, porque me salí de los patrones que llevaba mi familia, porque empecé a romper esos patrones. Si alguien se identifica con esto, es normal. Es normal que las ovejas negras nos llamen así porque no les quedamos cómodos. Y es normal en un despertar de conciencia. Es normal sentirnos fuera de lugar porque de alguna forma nuestra vibración comienza a ser más elevada que la de nuestros familiares o de las personas con las que convivimos. Y entonces comenzamos a ser los locos, los hippies, llámenle como quieran. Pero, pero en este despertar de conciencia, eh, siento que siempre va a existir este prejuicio, inclusive. Y el guerrero espiritual no se va a fijar en lo que los demás digan. Él se va a fijar en su meta y va a hacer lo que sea necesario para cumplir su propósito. Mi propósito, bueno, cada quien requiere encontrarle el sentido de vida a su vida, porque luego dicen, ay, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues lo que a ti te haga sentido, porque yo te podría decir lo que a mí me hace sentido, pero no le hace sentido a otra persona. De la misma forma, hay en este camino y en este despertar de conciencia, las herramientas que vamos a tener cada quien son muy diferentes. En mi caso, bueno, yo traigo del linaje la lectura del café. Mi bisabuelo leía el café, mi abuela leía el café, mi papá lee el café y yo sé leer el café. Eh, las runas, pues por vidas pasadas, se me facilitaron. Las cartas, lo aprendí eh,
lo recordé de forma muy sencilla, porque, bueno, en mucho trabajo que yo he hecho, conozco vidas pasadas, he trabajado con memorias de vidas pasadas, con anclajes, con pactos, con varias situaciones, ¿no? Entonces, yo he aprendido a identificar mis dones y talentos y mis herramientas espirituales. Todos tenemos, algunos más desarrollados que otras, pero todos tenemos herramientas espirituales y dones y talentos. E inclusive negarlos o no usarlos es negar la presencia de Dios, es negar los regalos de Dios. Les digo, a mí me han ayudado estas herramientas. Hay que recordar también que la sabiduría no es gratis. La sabiduría se trabaja. Entonces, para poder, bueno, además de cuidar nuestro cuerpo como un guerrero espiritual, hay que cuidar la mente y el espíritu. Siempre estar preparándonos en lo que sea que estemos haciendo, porque el universo se está expandiendo y nosotros tenemos que expandirnos igual. Cuando algo se empieza a contraer, empieza a morir. Igual que una flor se abre y cuando se empieza a morir, se contrae. Una estrella se hace, bueno, explotan los gases, todo. Cuando se contrae y muere, pues crea un hoyo negro, ¿no? Entonces, hay que expandirnos de igual forma. Las herramientas, mis herramientas las puedo poner yo al servicio. Entonces, el poner nuestro conocimiento al servicio, bueno, les voy a platicar, voy a hacer un paréntesis. Yo conozco, bueno, también sé de numerología. Entonces, yo conozco cuál es mi regalo de vida, mi misión, situaciones que te comparte, bueno, que te revela tu numerología, ¿no? Entonces, en mi caso, uno de mis regalos de vida es el poder enseñar o ser maestro con mis experiencias. Entonces, al poner yo me he dado cuenta que al poner inclusive mi dolor al servicio, ha ayudado a otras personas. Al yo mostrarme vulnerable, a pesar de que mucha gente considera que es una debilidad, cuando yo me muestro con el corazón en la mano, es como lo que nos compartió Ara, estar con una sonrisa. Nadie nos va a poder vencer. Si yo estoy con el corazón en la mano y alguien llegara a tirarlo, duele, claro que duele, pero lo que hace el guerrero espiritual es levantarlo, soplarlo y seguir con el corazón en la mano, porque actuamos desde el amor. Y personalmente estoy ahorita en una situación de aprendizaje que me está exigiendo, no que me está exigiendo, sino que yo estoy eligiendo entregar mi amor incondicionalmente. Y me ha costado mucho, porque inclusive me ha dolido.
pero al mismo tiempo me ha llenado. Y yo sé que suena un tanto contradictorio, pero recuerdan que les dije que ya elegía las pruebas o mi aprendizaje desde otra parada, ya no desde el sufrimiento. Eh, el mostrarme vulnerable e intentar, creo que más bien el hacerlo, porque no hay que intentarlo. Si lo vamos a intentar, mejor ni lo intentemos. Hay que hacerlo. Gabo, Es- perdón, Dime. te interrumpo, o sea, bueno, ahora también levantó la mano, yo la tengo hace rato así, pero es que no sé si interrumpirte o no, porque cada que Sí, 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 comienzas por a favor. hablar, es como, es tan bonito lo que estás diciendo que uno no quisiera interrumpir, pero si no interrumpimos o no preguntamos o no comentamos, siento que dejamos pasar las cosas porque te intensificas más y pasas a otras cosas que luego perdemos, ¿no? No, sí, díganme, díganme. Mira, eso que tú acabas de decir, lo quiero expresar así como lo sentí, sentí que mi pecho se expandió tanto con todo lo que estás diciendo. No sé si lo que tú estás diciendo es porque de cierta forma es un mensaje para mí, no sé, puede que así sea, pero es tan lindo lo que estás diciendo porque lo estás diciendo desde tu corazón y así lo he sentido yo. Yo iba a decirte otra cosa ahorita, pero no quiero dejar pasar el comentario que vaya a hacer Ara. Solo quería expresarte de verdad que me están llegando mucho tus palabras y me está encantando todo lo que tú estás diciendo porque lo estás diciendo desde el amor y para el amor. Entonces me encanta. Ara, porfa. Justo, Bri, la verdad es que a mí también me está encantando, me siento identificada en muchas cosas, conmovida, mil, ya van 2 veces que me levanto a limpiar la nariz, porque Gabo, estás abriendo tu corazón y eso, además de agradecerlo, me llena el alma, porque es aprendizaje para todos y es para mí también recordar un poco parte de mi camino. Pero eso que tú dices que puede ser incongruente sentir dolor, pero al mismo tiempo sentirte pues lleno, es parte de eso porque causa dolor porque estás como con las cebollas, o sea, estás como con la cascarita y tienes que limpiarla y entonces quitar esas partes, o es como el loto, ¿no? Las 1000 flores, cada flor es algo hermoso y doloroso también. Entonces, cuando tú quitas ese pétalo, eh, pues duele porque estás desarraigando algo que tienes creído, es una creencia limitante, aprendida, adquirida, pero al mismo tiempo estás dejando que brote algo nuevo, que es más amor, ¿no? Entonces, sí es ese sentimiento que dices que puede ser incongruente, lo entiendo perfecto porque a todo el mundo nos ha pasado. Y sobre todo cuando ya estás en un estado de amor, ese dolor es diferente. Ese dolor es diferente, no duele desde otro lugar. Me está encantando, Gabo. Continúa, por favor. Gracias. No, gracias a ustedes. Y, y sí, fíjate que esto que dices de cómo duele diferente, yo considero que es porque no es amor posesivo y no es un amor de codependencia o que yo lo necesite, porque, porque yo sé que soy un ser completo y sé que lo que estoy dando, lo estoy dando literal de corazón. Y sé que tal vez si algo me duele, sería las expectativas que yo pongo. Y cuando me doy cuenta de eso,
Por eso yo les mencionaba hace rato que el sufrimiento comienza en la mente. Entonces, que justamente el guerrero se hace consciente de eso. Y a mí me ha permitido hacerme consciente de que si duele, no es que quiera eliminarlo. Me permito sentirlo y lo dejo pasar para que no nuble al amor. Perdón que te interrumpa. Adelante. Ya ves que hace rato hablabas de que tuviste una situación de obscuridad muy fuerte en tu vida Ujú. y que te habían dicho que nada más tenías 5 años para vivir y lo que a ti te hizo clic es que ya no tenías tiempo y que tenías que aprender muchas cosas, por lo que yo entiendo, ¿no? Y No. salí, A ver, pero pero dime. bueno, a lo que voy es, de ese aprendizaje que tuviste, ¿no? Fue a no crear expectativas, sino por lo que dices es de tus hechos, de tus conocimientos, irte labrando tu propio camino. Entonces, de ese aprendizaje de hace años, yo te quería preguntar, bueno, si aprendiste a no crear expectativas, ahora que ya sabes que no te vas a morir en 5 años, ¿cómo le haces para no caer en el hecho de seguir creando expectativas? Porque, como tú dices, el sufrimiento está en la cabeza y es porque siempre nos adelantamos a los acontecimientos, siempre hacemos expectativas de todo y de la gente también, ¿no? Entonces, Justo. Es que ya te caché. Fíjate, Ceci. Cuando ponemos expectativas en alguien, lo estamos destinando a fracasar. así es. Siempre. Porque no, la gente nunca va a actuar como queremos nosotros que actúen. Entonces, al poner esas expectativas en alguien, lo estamos sentenciando a fracasar. Yo genero expectativas en, en las cosas en las que yo puedo controlar, digamos, mis metas. En ese caso, mis expectativas, yo sé que las puedo cumplir con una disciplina, con un plan, con mi trabajo, ¿sí? Pero si yo pongo expectativas en alguien, entonces lo estoy condenando a fracasar. Por eso yo aprendí a, a no tener expectativas, por ejemplo, en esta situación que les estoy comentando, de, de simplemente amar, amar, amar y ya. Entonces, cuando, bueno, les comentaba cuando... Perdón, Gabo, antes de que prosigas con lo que vas a decir, Ara te tiene levantada la mano, creo que sobre el tema que estás hablando. Ajá, Ara, sí. Sí, gracias. Es un poquito para complementar la respuesta maravillosa que acabas de dar, Gabo. Y es que cuando ponemos expectativas, Ceci, pones control. Y cuando tú pones control a las cosas, ya no estás actuando en un amor incondicional. Y entonces, Gao dice, están condenadas a fracasar porque pues no van a resultar, porque al ponerle control no dejas que fluya. Tú estás poniendo ya una intención o una expectativa que ya no va a poderte funcionar pues no tan bien como se desea, ¿no? Eso es Sí, lo que pero quería. mi pregunta que no me entendió él
fue, eh, para mí, bueno, yo tengo una mente analítica porque soy economista, aunque desde niña tuve eh, conocimientos diferentes a los de mi familia, ¿no? Por ejemplo, yo era la bruja de mi familia porque creía en la reencarnación, porque creía en la energía, porque creía en muchas cosas que mi familia era totalmente escéptica, ¿no? A diferencia de Gabo, que pues tuvo una familia que de cierta forma le dio esa formación más espiritual, ¿no? Pero yo al seguir siendo analítica y no puedo dejar de serlo, porque es mi naturaleza humana, siempre cuestiono ese tipo de cosas, de que es muy difícil para un ser humano dejar de hacer expectativas, dejar de tener frustraciones y sí sé que todas las expectativas es porque queremos controlar todo o a cada situación, pero muchas veces por más que lo tengas en la mente de decir, bueno, no voy a crear una expectativa o una fantasía de esto, este, llega un momento que te das cuenta de que volviste a crear una expectativa, no sé si me entiendas, ¿no? Entonces empieza a haber una frustración y vuelves al camino a retroceder un poco o das un paso atrás para volver a reaccionar a eso. Entonces yo le preguntaba a él, ¿cómo le haces para no caer en eso? Porque los humanos pues tendemos a tener expectativas hasta de las cuestiones más simples, porque a cada momento tenemos, eh, hacemos tomamos una decisión, ¿no? Entonces, de acuerdo a las intuiciones que podamos tener o las circunstancias que podamos tener, o a los conocimientos que podemos tener, vamos creando expectativas, ¿no? Como esa expectativa de que podemos ir a la quinta dimensión, ¿no? Aunque realmente no sabemos a ciencia cierta si sea eso, que nos va a deparar, ¿no? O sea, porque no hay algo que sea así tan tangible que nos lo compruebe, ¿no? Sí, te entiendo. Gabo, Perdón, ya. Sí, mira, es que justamente es esto, como lo he hecho, no fue de un día para otro, no es que haya una fórmula para hacerlo. Es un proceso en el que yo me he hecho consciente de cada situación, las expectativas. Bueno, otra cosa también muy, muy importante es el guerrero espiritual puede ser, puede dejar de ser todo menos honesto. Entonces, esto tiene que ver con el autoengaño. Y el autoengaño puede que tenga que ver con expectativas no realistas. Entonces, hay que ser realistas con las situaciones y no autoengañarnos. Entonces, yo te repito, en cada situación yo me hago consciente de las expectativas que pongo en el otro, de las expectativas que yo tengo ante una situación que yo esté trabajando, que yo esté buscando. eh, por ejemplo, ay, me quiero comprar un Ferrari. Oye, ¿tienes el dinero siquiera para mantener un Ferrari?
mis expectativas no son realistas. Entonces, de entrada, tener pues muy claro cuál es mi meta ante las situaciones. Si las expectativas las estoy poniendo en una persona, siempre están destinadas a fracasar. No hay de otra, porque nunca van a actuar como yo quiero que actúen. Puede que yo, vamos a decir que yo requiero ayuda. Hay muchas veces que la gente quiere ayudar como ellos quieren o creen que la otra persona necesita ayuda. Pero en estas situaciones, pues si yo necesito la ayuda, yo digo cómo. Si la otra persona puede, que bien. No sé si estoy respondiendo tu pregunta, Ceci. Está cerrado tu micro. ¿Está cerrado el micro, Ceci? Perdón, sí, o sea, sí entiendo eso de que no puedes tener no puedes formar una expectativa en base a otra persona, pero ¿qué pasa cuando tienes una expectativa de algo que tú estás haciendo y que quieres que a futuro se logre, pero hay algo externo que te lo impide momentáneamente, Ok, ¿no? entonces en ese caso, tomas esa prueba como una oportunidad de crecimiento. En vez de, Sin en vez de frustración. exacto, en vez de Ujú. frustrarte, requieres verlo como una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje y cuando nosotros nos preguntamos por qué, la respuesta siempre va a guiar al ego. Cuando preguntamos para qué, entonces nos va a guiar al ser, porque el para qué tiene una razón de ser y el Y hay por un qué, motivo. y el por qué siempre busca tener la razón. Entonces, eh, si las circunstancias externas me están frenando, entonces yo requiero ver quién o cómo requiero ser ante esa situación. Requiero ser valiente, requiero ser entregado, requiero ser disciplinado, requiero ser amoroso, honesto, abundante, porque para las fórmulas, bueno, la fórmula que yo tengo del éxito es primero ser, hacer y tener. Primero ser, luego hacer y luego tener. Entonces, eh, Y toma, recurres a los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida para llegar a eso. Por ejemplo, recurres a la numerología en algunas situaciones, recurres a las cartas del tarot recurro a todas mis herramientas, ujú, a todas las ok. herramientas que he ido adquiriendo. Y si no tengo yo la herramienta, me apoyo en Ara, en Brit, en Dinori, en la abuela, en Vanessa. Tengo ahí un directorio de personas en quien podría apoyarme. Y somos tantos guerreros de luz que estamos todos dispuestos a apoyarnos y puedo hablar, me atrevo, yo casi nunca opino por los demás, pero me atrevo a hablar de menos por los que yo conozco del grupo, que sin dudarlo te tienden una mano, sin dudarlo, porque en ocasiones, hace un par de días yo puse, hay veces que, porque también hay que estar conscientes, este camino es difícil. Mm. Es muy difícil. Veo la cara de Ara y de Brit y de todos, que su reacción fue así como, sí, lo es, y es un tanto solitario. Mm.
Sí. es un tanto solitario porque somos la oveja negra, porque somos el brujo, porque somos el raro, porque somos el... Pero cuando estamos aquí, cuando hay un clan y cuando puedes decir, no es que yo vi esto, ay, qué padre, en vez de un, ay, qué loco, móchate. Entonces, eh, yo acudo a todas mis herramientas, pero más que a mis herramientas, acudo a mi yo superior, acudo a mis guías también, a mis ángeles, acudo a María. Creo que ay, sus lecciones son tan amorosas y te ayuda a aprender de una forma tan bondadosa que me ha acercado mucho a ella. Em, entonces sí, yo uso todas mis herramientas. Gabo, te interrumpo un momento. Adelante, Gracias. adelante. Ara alzó la mano 2 veces y yo creo que se dio por rendida y la bajó. No sé qué. No, Gabo daba la respuesta. Ah, Está muy... Y sí, lo único que complementaría es, bueno, Ceci decía, o sea, ¿cómo podemos, si es naturaleza del ser humano? En realidad no, es lo que has aprendido, porque la naturaleza del ser humano es diferente, es ir a confiar, a tener fe, pero eso con el aprendizaje, con el dogma, con todo lo que, pues con lo que nos educan, hace que pues acudas cada vez menos a eso y entonces pienses más y entonces tengas expectativas y entonces te sientas frustrada y entonces te sientas adolorida y entonces te sientas triste y entonces te enfermas y entonces, ¿no? Entonces, la otra manera que hemos descubierto, porque también a la mayoría de nosotros nos educaron de esa manera, comparto un poco con Gabo, desde niña tener pues cercanía a estas cosas, no tanta como él, pero hace que también pues tengamos más apertura a otras cosas, pero es más bien eso, dejar ese aprendizaje y entonces ser realmente humanos, lo que somos nosotros, que eso es, lo único que somos es amor, nada más que lo tenemos como aquí, entonces hay que sacar. perfecto. Eso es La lo que yo creo. cumpleañera, ¿quiere hablar? La cumpleañera. Bueno, yo no los pude escuchar en un momento porque se fue la señal y bueno, lo que he podido escuchar hasta ahorita complementaría, me sumo a lo que acaba de decir Ara, en el sentido de que estamos entrenados culturalmente, socialmente, para trabajar con la mente. Y el mensaje que empezamos a recibir cuando se hablaba del fin del mundo, de las creencias mayas, y que todo el mundo esperaba que explotara el planeta, de lo que hablaban los maestros en aquel tiempo, era de un cambio, del fin de un ciclo. Y sí, realmente se marcaba un fin de un ciclo, pero no era que en ese momento se iba a acabar, sino que ya había un proceso y en este momento lo que ellos decían era, se acabó la era de la mente y empieza el camino del corazón. Entonces, entre más corazón le pongamos a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, más se abren las posibilidades. A mí no me gusta hablar de expectativas, al final somos humanos, estamos entrenados para estar esperando algo de alguien, estamos esperando que nosotros mismos cumplamos con las expectativas que nos marcaron en la vida y entonces nos dijeron que teníamos que estudiar, que teníamos que trabajar, que nos teníamos que casar, que teníamos o debíamos tener hijos, comprar una casa, tener un coche
y que cuando cumpliéramos con todas esas expectativas que marcaba la sociedad íbamos a ser felices. Y un día trabajas y das la vida en ello, pero cuando reflexionas te das cuenta que hay algo que falta. No sé si no has sido completamente feliz, pero hay algo que está faltando. Entonces, cumplimos con las expectativas sociales, con las expectativas morales, y para eso estamos súper entrenados. El reto ahora es entrenarnos para mirar la vida desde otra perspectiva, abrir nuestro campo de posibilidades. Y una de las maneras que nos han enseñado los abuelos y todas las personas que poco a poco nos vamos reuniendo, uniendo energéticamente, es empezar a mirar el corazón, dejarnos guiar por el corazón. Es más, hay quienes dicen, el corazón nunca se equivoca. Esa sensación de me late, esa sensación de mariposas en el estómago, esa sensación de que te está avisando algo, si tú le prestas atención a lo que se le podría llamar la intuición, porque es eso, entonces te darías cuenta que no vas por ahí y haces otra cosa. Ahora bien, con todas las herramientas que vamos teniendo durante la vida, que vamos adquiriendo, no nos hacemos ni mejores ni peores. Yo los invitaría, te invitaría, Gabo, porque además te he leído, de repente la verdad es que no me da tiempo de escribir y participar en el chat, pero el otro día hubo por ahí un comentario, muchas personas muchos compañeros te dieron consejitos, y entonces yo en algún momento dije, voy a escribir, pero se me pasó. Entonces, cuando nos sentimos las ovejas negras de la familia, entonces también ahí hay un ego. Entonces, deshacernos de eso. Ni está bien, ni está mal. Los demás no han podido abrir su mirada, no han tenido la posibilidad, la fortuna, la bendición de tener tantas herramientas en la vida. Llegará su momento. El de nosotros es y estamos compartiéndolo con muchos seres de luz. ¡Qué padre! Los demás llegará su momento. Pero soltar eso. Y ahora, cuando yo les digo que tenemos las posibilidades y cuando tenemos todas estas herramientas, lo único que sucede es que estamos en el camino de aprendizaje a ser humanos, realmente humanos. Y en ese andar nos vamos a caer, nos va a doler, vamos a retroceder, vamos a tener las mismas actitudes que teníamos, los mismos miedos cuando empezamos este camino. Pero con todas las herramientas que ahora tenemos, nos damos más fácil cuenta de que estamos retrocediendo. Y entonces haces un alto, ya no sigues para atrás. Nada más dices, estoy teniendo expectativas, por ejemplo, ¿no? Y entonces paras, reflexionas y sigues adelante. Eso no lo vamos a poder evitar, porque además estamos dentro de un círculo. Le diría, me cuesta trabajo un poco, pero estamos dentro de la Matrix. Y salir de la Matrix, pues lleva un trabajo. Y un día vas a arañar por ahí la conciencia cósmica y de repente vas a regresar y de repente mil cosas. Pero lo que nos facilita todo esto, todo este caminar, todo este andar, toda esta experiencia, es que nos damos cuenta. Antes no veíamos, ahora sí vemos. Gracias, Lucy. Oye, Gabo, ¿cómo has generado participación en esta charla? Qué rico. Ahora otra vez está levantando la mano. Ay, sí, qué metiche, pero No, para nada, Ara hermosa. como decía, gracias, Bri. Decía Lucy algo que me llamó la atención, porque es súper cierto, y no es que necesitemos que la ciencia nos diga cómo son las cosas, pero hoy la ciencia dice que el sistema digestivo tiene el 80% de las neuronas que tenemos, ¿no? Y entonces, ¿por qué vamos a hacerle caso a lo que nos han dicho que donde estaban las neuronas, que es la cabeza, que es el cerebro? Cuando entonces todo lo que sentimos se refleja en el estómago, ¿no? Desde que eres niño, desde que tu mamá no te hace caso, bueno, o sea, te duele la panza de bebé, ¿no? La primera vez que te vas a la escuela, al kinder, te duele la panza, tus primeros exámenes, es dolor de panza, te enamoras y la panza otra vez, ¿no?
te da coraje y el estómago otra vez. Entonces, es tan cierto que ahora lo respalda la ciencia, que el estómago o el sistema digestivo es el segundo cerebro, tiene el 80% de las neuronas y las demás la comparten el cerebro, el corazón y el hígado. Entonces, imagínate que le dejamos al cerebro, que es a lo que siempre estamos aquí en la mente. Y lo que tenemos que hacer es bajar de aquí a acá, 33 centímetros, que te van a llevar a un despertar y a vivir en un amor incondicional, sabiéndolo pues descubrir, ¿no? Eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias, Sara. Bueno, vi ¿Puedo que Lucy decir algo? levantó otra vez la mano, perdón, no sé si fue que yo la interrumpí, me disculpo si, No. si fue así, No, Lucy, no, sí, sí bajé la mano, digo, ya había concluido mi participación. Y yo también he leído algunas cosas respecto a los guerreros de luz y creo que, no sé, digo, a lo mejor hay más tema es muy extenso, pero al final, un guerrero de luz no hace nada, simplemente se observa a sí mismo y guarda silencio, así. Así empieza el Es camino. que sí, fue justo lo que no, tal vez lo que no, de parte de lo que no escuchaste, Sí. porque es justo lo que mencionábamos que es eh, la meta del guerrero espiritual, dominarse a sí mismo. Fíjate que yo cambiaría el término porque Bueno, creo que cuando intentamos dominarnos o cuando intentamos controlar la situación, erramos. No controlamos ni nuestros pensamientos. Entonces, cuando llegamos a ese estado de autoobservación en el silencio, sí es poderoso. bueno, es que Y entonces aquí el camino, como lo dije, o lo decía hace rato, es individual. sí, Entonces, para ti, yo les compartía, yo estoy compartiendo eh, lo que a mí me ha funcionado, lo que ha sido mi camino. Si alguien se identifica, está perfecto. Si alguien no se identifica, pues simplemente identificar las herramientas. Y, y justo una de ellas es no hacer juicio. Hace ratito nos mencionó Ara, quitarnos los dogmas, quitarnos las creencias, quitarnos. Entonces, eh, justo el decir, que el camino del otro no está correcto, es parte del no tener juicio. Entonces, lo mencionaba al inicio, no es una guerra y no es dominar, sino que es justamente el integrar toda esta parte de obscuridad y de miedos y conocerme, llegar a tener un conocimiento de, de todas esas, pues esas partes obscuras. Pero bueno, para no regresarnos, para no regresarnos a todo esto que mencionábamos hace rato, quiero complementar algo que se mencionó sobre el actuar, ¿no? Y la conciencia y la intuición. Entonces, una de las herramientas que yo aprendí es una pregunta muy sencilla y es, ¿qué haría el amor para poder reconectar con la intuición? Porque justamente alguien, no sé quién lo mencionó, si, creo que fuiste tú, Lucy, el amor no se equivoca. Entonces, justamente al preguntarnos qué haría el amor,
y el amor nos da la respuesta, es desde esa intuición, desde el conectar esos 33 centímetros que mencionó Ara, bajar y conectar la razón con el corazón. Porque ¿qué haría el amor? Es, pues, el amor con mayúsculas. Entonces, a mí esa herramienta me ha funcionado. Mm, dale, Lucy. Ay, nada más, sí, aclarando que el amor no es ese amor romántico, no es ese amor de humano, ¿no? De esta, como diríamos todos, de esta tercera dimensión. El amor es un concepto tan amplio, tan grande, y es poder abrazar todo. Decía hace poco un maestro, está bueno esto de vivir en el amor y practicar el amor, y está fácil ser amoroso con los que son amorosos con nosotros. Yo quiero, decía este maestro, yo quiero que te pares ante las personas que tú consideras que en algún momento lastimaron o hicieron, con los que tú te sentiste dolido, y que les des ese amor. Y entonces sí vamos a entender, sí estamos hablando de esa fuerza poderosa, ¿no? Entonces me quedó tan grabado, y yo visualicé así a determinadas etapas de mi vida, y entonces digo, canijo, ese es el amor, no el otro. No, sí, y es justo, por eso lo pongo como el amor con mayúsculas, no el amor de pareja, porque no tiene nada Sí, que ver. Y no, no, no tiene, no, ni el pero de permítame, mamá, ni el de sí, papá, no, sí, por eso digo, sí. amor con mayúsculas, porque va más allá. Este, ay, se me fue lo que les iba a decir. Sí, les mencionaba justamente hace ratito, eh, que a lo mejor fue lo que no es, lo que no alcanzaste a escuchar, de la prueba que yo estoy atravesando ahorita, que es justamente eso, dar amor incondicional, justo a esas personas que tú mencionas, a las personas que te han herido, a las personas, y no es precisamente que me han herido, con esas ya lo hice, y sí, fue muy difícil, muy difícil. Justo con este ex jefe que les comentaba, eh, había sido mi amigo por 13 años. Él llegaba a casa de mis papás y abría el refri. Yo llegaba a la suya y, hola tía, cosas así. Fue a la boda de mi hermana. Y fue lo que yo en su momento consideré como una traición y como super víctima. Cuando yo vi el para qué, cuando vi toda esta lección de en realidad dar amor incondicional y comprenderlo desde el amor y no juzgar su actuar, y comprendí, lo comentaba, hice yo trabajo, tengo mucho trabajo, ¿no? Eh, Interno. Entonces yo pude entender que habían sido pactos de alma. Y cuando yo entendí también muchas cosas de esas y lo vi sin juicio y lo vi sin una, sin las expectativas que yo había eh, generado, fue cuando pude trascender esa situación y aprenderlo. Entonces, eh, bueno, pero ya nos salimos un poquito del tema, pero a ver, Lucy, dale. Pero primero, perdón, primero alzó la mano Ah, Ara y luego bien, sigue bien, bien. Lucy, ¿vale? Ay, ya no me acuerdo qué iba a decir. Ahorita me acuerdo y vuelvo a levantar la mano. Perdón, la voy a Bueno, bajar. démosle la palabra a Lucy. Bueno, les comparto algo que a mí me funcionó en su momento. Yo aprendí de los abuelos de la filosofía tolteca que las personas
no nos hacen cosas. Las personas hacen cosas. Y nosotros elegimos, permitimos por elección que lo que hace el otro nos duela, nos lastime y que andemos por la vida como víctimas. Cuesta trabajo como comprenderlo, procesar esto, porque al final nadie es culpable de nada, somos responsables. Entonces, cuando actuamos desde la responsabilidad, te das cuenta que efectivamente todas las demás personas pues son lo que son como son y están actuando en el nivel de conciencia en el que están. Y que lo único que nos queda a nosotros es que con todo lo que hemos trabajado, que hemos practicado, entender que yo pongo un alto y digo, no más, tú puedes seguir siendo un agresor, puedes seguir gritando, puedes seguir diciendo cosas, pero ese eres tú, yo no formo parte de tu club. Y ahí ya marcamos una diferencia. A mí me sirvió escuchar eso, comprenderlo, trabajarlo y practicarlo. Gracias. Sí, es que mucho de esto que has comentado lo comentamos al inicio. Justamente comentaba actuar desde la responsabilidad y por eso lo mencionaba ahorita así como muy irónico desde la víctima, desde que me hicieron y todo esto, porque lo mencionábamos al inicio, que una de las herramientas del guerrero espiritual es la responsabilidad. Ser conscientes de nuestras decisiones, ser conscientes de que la gente no me hace cosas y no vivir desde el victimismo. Entonces, pues, Ara, no sé si ya te acordaste, o Brit, pues ahí estamos. Ara, ¿quieres hablar? Sí, estoy de acuerdo en lo que dice Lucy. Justamente, pues cuando vemos el fondo de las personas entre comillas, te hacen daño, pues ya no hay como ego en ti, porque no eres ya víctima, no está dañando directamente, hace daño, no te está haciendo a ti. Esa persona hace eso desde su conciencia, exactamente. Entonces, cuando tú lo ves de un fondo, ya se vuelve compasión, ya no hay coraje, ya no hay otras cosas. Y entonces volvemos a lo que decía Gabo, empezamos a actuar desde el amor incondicional. Entonces, eso es lo que quería complementar nada más. Gracias. Ok. Bueno, yo hago solamente una acotación, porque también sí, Gabo ya había mencionado el tema y de hecho yo lo había señalado aquí cuando él mencionó aprender a poner límites, porque ahora que él habló eso y que Lucy complementó, es un tema muy complicado que vivimos muchos seres humanos y lo digo porque yo creo que he estado en este proceso y no es fácil uno sentir que las personas le hacen daño a uno y que no sea así, sino que es que uno lo está permitiendo. De hecho, creo que va a ser el tema para el próximo lunes y hago apertura a las personas que quieran hablar del tema o quieran enseñarnos un poco de esto para la próxima charla. Bueno, entonces te dejo proseguir, Gabo. Este, pues mira, la verdad yo también me perdí un poco, ahorita que nos regresamos un poquito y de lo que mencionábamos, pero pues creo que no creo. Eh, yo sé que el camino espiritual y el camino del guerrero bueno, hay tantos caminos como personas vivas en el mundo, ¿no? Entonces, sí podemos identificarnos, pero no hay que caer en el ego o en la pretensión de querer señalar el camino del otro. Eh, inclusive las elecciones que nosotros consideremos erróneas son parte de su camino y son parte de su aprendizaje. Y el querer ayudar desde
bueno, más bien, yo aprendí que la ayuda la tenemos que dar a quien nos la pide. ¿Por qué? Porque hay algo que también se llama el pan de la vergüenza. Ese, para no ahondar, es una creencia judía, búsquenlo, está muy, pero es dar recompensa o dar algo sin haberlo trabajado. Entonces, hay mucha gente que ni siquiera pide ayuda y nosotros, en ese sentido de compasión, queremos ayudarlos, ¿no? Pero no podemos hacerlo a menos de que nos lo pidan. Ni siquiera los seres de luz, ni siquiera nuestros arcángeles o los ángeles interfieren en nuestro libre albedrío. Entonces, no hay que hacerlo nosotros, a menos de que nos lo pidan. Ahí sí, por supuesto, pero no hay que, bueno, repito, no hay que caer en el ego de querer señalar el camino del otro, porque justamente el guerrero espiritual no tiene juicio. Porque, bueno, lo mencionó ahorita Ara, cuando nos vamos quitando el juicio, empezamos a actuar desde el amor incondicional, que sería, pues, el fin último, diría yo, actuar desde ese amor incondicional, actuar desde lo que desde lo que mi ser, mi yo superior, es capaz de lograr. Y una afirmación que a mí me ha servido bastante también es repetir en las noches: mi alma está lista para recordar todo lo que es capaz de hacer. Entonces, hay muchas afirmaciones que a mí me han ayudado, igual y luego podríamos hacer un listado. Y bueno, a ver, creo que ya, bueno, creo que abarcamos todo lo que yo les quería compartir. Pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, otro comentario. Yo agradezco mucho a Lucy, a Vida, a Ara, a Vicky, a Ceci que se acaba de ir y a Soleil que están por acá. Me gustó mucho estar acá, un placer, y ojalá, pues si alguien lo escucha más adelante y a los que lo escucharon, ojalá les haya dejado algo, espero que sí. A mí me gustó mucho compartir un poquito de mi camino. Ay, Gabo, muchas gracias. O sea, quedé fascinada con todo esto que nos hablaste, de verdad. Me gustó porque a pesar de que estamos poquitos, hubo mucha participación y diste tema para todos y los aportes que hace Lucy, Araceli, los que hizo la señora Cecilia y bueno, y todos los que compartimos. Yo te agradezco mucho. De hecho, bueno, como sabemos que ahorita Dinori pues anda en una situación familiar complicada, yo no quiero dejar de hacer las reuniones los lunes, así entren poquitos o estemos los que estamos los que están, ¿no? Es importante que nos apoyemos y necesito el apoyo de ustedes para nuevos temas. Entonces, en la semana, si hay alguien de los que están acá que quisiera participar el próximo lunes para un nuevo tema, pues me dicen. Si no, pues yo sigo conversando con las personas que no están a ver quién quiere aportar o si les parece hablar sobre aprender a poner límites y cada uno averiguamos y hacemos como una especie de foro donde todos participemos. Ya ahí me van comentando en el grupo cómo les parece. Yo tengo bastante información sobre eso. Hace, pues hace como un año di un taller sobre poner límites. Entonces, Perfecto. yo Entonces, con gusto puedo participar. perfecto, ¿están de acuerdo Lucy, Ara, Vicky? No sé, no, a ver quién más está ahorita con nosotros.
Soleil, que no ha hablado mucho hoy. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Gabo, además que lo hace maravillosamente. Me encanta, Gabo, de verdad me siento muy feliz en esta, aunque estoy aquí trabajando, mira, estoy con un ojo al gato y otro al garabato. Muy contenta con lo que nos compartes, de verdad. La afirmación me encantó, a ver si nos las puedes pasar al grupo escrita, me pudo encantar. Me siento muy contenta de haberme conectado el día de hoy y agradecida con Hijos del Sol, contigo, Gabo, contigo, Bri, por haber invitado, aceptado la invitación de Gabo. Me encanta, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias por estar. Un abrazo. Los quiero Gracias. muchísimo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias por la invitación, por su tiempo y pues si alguien requiere alguna lectura, con confianza, ahí me mandan un mensajito. ¿Sabes cuál Muchas me gracias. interesa? El que dijiste, el pan de la vergüenza. Ah, mira, ese podría ser otro tema, ¿eh? ¿Sí? Wow, me encanta. Bueno, lo decidimos, ¿te parece? Si quieres, y luego Sí, lo claro. charlamos y nos lo decidimos a ver cuál de los dos. Va, ¿Vale? va, va. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Bonita noche. Gracias. Gracias.